Bueno, ya saben que este es el curso de un mundo de desarrollo llamado C#.net. El ponente soy yo, mi nombre es Juan Manuel Calderón Huitrón. Para cualquier contacto pueden usar cualquiera de los dos medios, ya sea correo o Facebook. Ahí dejo un momento esto. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Primero que nada, el curso está enfocado a, bueno, ya lo habían hecho algunas preguntas en el foro, a lo que viene siendo el desarrollo del software con esta herramienta que es Visual Studio y el lenguaje C# desde cero. Entonces, si ya tienen un poquito de conocimiento o ya han trabajado un poco con la herramienta, sí les pido un poco de paciencia para los que apenas están descubriendo lo que es el lenguaje o están descubriendo lo que es Visual Studio, que es el IDE que vamos a estar trabajando. Y bueno, para los que no lo conozcan, lo que vamos a ver que es C# es parte de la paquetería de Framework.net. Framework.net es una plataforma que está dada por Microsoft, que no hay que confundir C# tal cual como lenguaje con lo que es C# dentro del framework. Ahora bien, para aquellos que tienen dudas en cuanto a varias terminologías que vamos a estar ocupando, dependiendo del nivel que tengan de conocimiento de desarrollo, pues vamos a ir viendo una pequeña recapitulación de todo lo que es términos y un poco de lo que es esto de C#, de framework, de Microsoft. Ahora bien, muchos de los libros o ya se hace cursos que se dan de programación tal cual, siempre empiezan con un ejercicio simple de codificación, ¿no? El típico hola mundo. Y bueno, no es malo tal cual, pero primordialmente antes de codificar cualquier cosa, que es algo que yo he aprendido en mi experiencia, siempre debes de tener por lo menos las bases de qué quieres crear, por qué, para quién y qué herramientas dispones para poder crear cualquier tipo de cosa que tú desees, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Primero que nada, antes de comenzar a codificar, vamos a aprender un poco de lo que es la plataforma que vamos a ocupar, cómo se comporta, cómo hace los procesos internos para poder arrojarnos eso que nosotros llamamos programa objeto. Todos esos procesos de compilación, porque entre comillas, porque no nos vamos a meter a tal cual desmenuzar toda la compilación, forma parte de todo el proceso que hace la plataforma para poder entregarnos un programa objeto. Si no tenemos en cuenta o no tenemos considerados todos estos aspectos, ¿qué puede pasar? Pues no es tanto que no se pueda programar o que no podamos sacar un software o un sistema viable, más bien es que no logramos sacarle todo el provecho a la plataforma como podríamos. Como no sabemos cómo hace los procesos, como no sabemos cómo fragmenta la información, se adapta a las plataformas, cometemos muchas veces el error de tratar de programar de la misma forma en todos los lenguajes, ya se hace Java, PHP, ASP, que de hecho vamos a ver parte de ello aquí en el curso. ¿Qué es esto de C#? Hay dos variantes, lo que es C# tal cual y lo que es C#.net. Si estamos hablando de C#.net, estamos hablando de un lenguaje que está basado o está sostenido por la plataforma del framework, ya sea en este momento vamos a trabajar con lo que es el framework 4.0, que no es el más nuevo, sino que por pequeños problemas con el sistema que aceptó solo Visual 2010, es el que será soportado por la plataforma, que es el 4.0. Ahora, es un lenguaje relativamente nuevo, aquí dice que se dio a conocer en el 2000 por Microsoft, y hay una íntima relación entre lo que es Visual Studio y C#.net. ¿Por qué? Porque a cada paso que se ha dado el lanzamiento de un nuevo Visual, ha sido a la par de las mejoras que se le han hecho al framework. Cuando se lanza lo que vendría siendo C#1, C#2, estaba Visual Studio 2005. Luego prosigue lo que es el C#3 y 3.5 y prosigue la evolución a a Visual Studio 2008. Después de eso, llega el IDE que vamos a estar ocupando, que es Visual Studio 2010, con el nuevo framework 4.0. De ahí prosigue el último lanzamiento que hizo Microsoft del framework 4.5 y 4.5.1 para las plataformas de Visual Studio 2012 y 2013, hablándose de lo más reciente. Ahora, ¿cómo nace C#? Nace C# por la necesidad que hay de igualar a la competencia. ¿Por qué? Porque en este punto, cuando nace C# es cuando lo que es Oracle
lanza lo que es Java. Y Java empieza a tomar todo el mercado por medio de su independencia del hardware, cosa que C++ no tenía, que es una de las plataformas de los lenguajes en el que hay más aplicaciones hechas. Entonces, Microsoft, para poder compensar la competencia, lanza en su paquete del framework.net C#. Entonces, lo lanza como una competencia para lo que viene siendo Java tal cual. Entonces, prácticamente es la competencia de Java. Y tiene muchas similitudes: independencia del hardware, simplicidad del código y limpieza de muchos tipos de sentencias complejas, como lo son los punteros en otros lenguajes, como lo son ya sea ensamblador o sea C++. Ahora, como les había mencionado, necesitan conocer las opciones y las alternativas que se muestran, porque muchas veces se pasan por alto, como por aquí. Aquí les estoy diciendo que vamos a tener el curso con Visual Studio, pero muy bien se podría trabajar con lo que es el marco de Mono. No sé si alguno de ustedes haya conocido o tenga conocimientos de lo que es el proyecto Mono, que es un proyecto software libre. Ahora, esas son opciones que hay para trabajar, porque como bien dije, C# no es propiedad de Microsoft. C# lo pueden trabajar en lo que es Mac, en lo que es Linux, en lo que es Windows, con diversas plataformas que no sean un IDE de Microsoft. Entonces, ¿qué vamos a abarcar en este curso? Antes de ver esto, prácticamente vamos a abarcar los inicios de lo que es la programación C#, los paradigmas que maneja, como lo son la programación orientada a objetos, la programación orientada a eventos, lo que es el reciclaje del código, que es algo muy importante que muchas veces se deja fuera y se desperdicia mucho del código que se crea y se vuelve a codificar, que es una de las problemáticas más grandes. Se va a ver la aplicación de este lenguaje a diferentes plataformas, como lo es el Windows Form, el Windows Presentation Foundation, lo que es el Silverline, lo que es parte de lo que es ASP para los web service y el cliente C#. Entonces vamos a ver grandes partes de lo que se puede hacer con C#. De hecho, lo que es Windows Phone e incluso lo que es XNA para la Xbox 360 manejan esta plataforma como la predeterminada, que es C#. Vamos a llegar hasta este punto a lo que es prácticamente rozando las fronteras con Windows Phone, la telefonía móvil. Más no vamos a poder abarcar por el tiempo. Entonces, algo que requiero es que a cualquier signo de que tengan una duda, de que no entiendan algo, me detengan en ese instante. ¿Por qué? Porque si yo prosigo con los temas, entonces en el momento en que no entiendan algo, yo ya no voy a poder hacer el regreso y volver a explicar todo eso. Entonces empecemos con un poco de la terminología, por ejemplo la palabra inglesa framework, que es el marco de trabajo. Prácticamente lo que es el desarrollo de software, lo que es el framework es una infraestructura digital, vulgarmente le suelen decir API, un conjunto de herramientas, de clases, de módulos que yo voy a ocupar para crear algo específico. Por ejemplo, lo que es el framework.net, cuando tú ocupas en C# te vienen muchos módulos para los tipos de datos, para lo que son las estructuras, para lo que son sonido, para lo que son manejar de DLLs. Entonces todos estos módulos en conjunción reciben el nombre de framework, y este framework, este paquete de herramientas es lo que Microsoft actualiza cada cierto tiempo dependiendo de sus productos. Ahora, como aquí viene diciendo, el .NET Framework se compone principalmente de gigantescas bibliotecas de código, que es lo que les estaba mencionando, que se utilizan en diferentes lenguajes cliente como C#. Ahora, he estado hablando de C# y seguiremos hablando de C# y trabajaremos con puro C#, pero C# no es el único familiar o no es el único que contempla la paquetería del framework.net. Existe tanto soporte como para C++ como para Visual Basic.net. Cualquiera de esas tres herramientas es válido poderla ocupar con este marco de trabajo. Con el que nos vamos a enfocar nosotros es con C#. Ahora, hay varias características dentro de lo que es el lenguaje, pero algunas de las que sobresalen sería lo que es el sistema de tipos comunes, o CTS. Este nos simplifica la transición entre tipos de datos. Anteriormente se desarrollaron en los primeros lenguajes, ya sea COBOL, ya sea bueno, no tan viejo, pero C++, porque es algo viejo, pero tendrán un gran problema con los tipos. Cómo castear un tipo a otro tipo, cómo adapto,
mis necesidades entre tipos de datos con funciones que solo aceptan ciertos tipos estrictamente. Era un problema y tenías que crear tus propios módulos para castear, en dado caso que no encontraras la función o tus datos fueran muy complejos. Pero con C# se simplifica eso. Cuando yo necesito tener un entero de 32 bits a un entero de 16, a un entero de 8, o quiero un flotante de 32, un flotante de 64, puedo hacer las conversiones con funciones propias del framework, sin necesidad de crear módulos para eso. Ahora, aparte de eso, está el suministrar estas bibliotecas del framework.net, incluye lo que es el Common Language Runtime, o CLR, que es el responsable de mantener en ejecución todas las aplicaciones desarrolladas con la biblioteca.net. Eso lo vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas, cómo es que por medio de varios sistemas, varias partes de lo que es el framework, se puede lograr lo que es la creación de un objeto programa. Ahora, escribiendo aplicaciones mediante lo que es el framework. Ahora, lo que vamos a ver aquí es que vamos a usar el IDE, conocido como Visual Studio. Visual Studio no es necesariamente indispensable para poder trabajar. Lo que hace un IDE simplemente es ahorrar de trabajo. Ahorrar trabajo en el sentido de que los asistentes que componen al IDE te pueden ayudar creando las clases, relacionándolas, heredando, buscando, reemplazando, completando incluso, pero fuera de eso no es de vital importancia o no podrás programar si no cuentas con un IDE. Lo único que hace es mostrarte una manera más amable de poder trabajar. Con el fin de ejecutar código C#, que debe ser convertido en un lenguaje que el sistema operativo destino entienda, conocido como código nativo, esta conversión se denomina código compilado. Lo que les mencionaba, cuando usamos cualquier compilador de cualquier lenguaje, muchas veces se pasa por esas etapas, porque un lenguaje se dice que se puede ser independiente al hardware como lo es Java. Por ende, cuando tú compilas en ese IDE, no genera un código objeto, te genera un código intermedio. En el caso de lo que es C#, de lo que es Java, te genera ese tipo de código, y ese código es el que es tomado por una herramienta del framework y es transformado o es compilado a un código propio del sistema operativo. Es por eso que, por ejemplo, programas o software hecho en Java o C# puede correr ya sea tanto en Linux como en Mac como en Windows, diferentes versiones de cada uno, porque eso también es importante. Ahora, vamos a ver un poco más concretamente eso. Vamos a ver lo que es el CIL y el JIT. Aquí nos dice que al compilar código utilizamos la biblioteca del framework.net y que con eso no creamos inmediatamente el código que se va a ejecutar en el sistema operativo, sino que creamos un código intermedio. Ese código es el Common Intermediate Language o CIL, en especial de C#. No todos los que hacen este proceso tienen este código. Por ejemplo, Java usa un bytecode, no usa este código intermedio. C# después de que hace este tipo de código, lo libera para que, en este caso, lo que es el JIT, tome ese código y pueda interpretar hacia el sistema operativo correspondiente. Hay que tener en claro que no hay un solo tipo de JIT. C# maneja muchos tipos de JIT dependiendo a qué sistema nativo lo vas a poner. Hay un JIT para Linux y para cada distro de Linux, en su mayoría, algunos no cambian, pero en su mayoría sí. Hay un JIT para lo que viene siendo las versiones de Windows, un JIT para lo que es Mac. Entonces, lo que es el JIT, que es Just in Time, que es compilar en el tiempo justo, nos ayuda a prácticamente tomar ese código intermedio y pasarlo para que nosotros podamos correrlo en cualquier máquina. Obviamente que tenga instalado un JIT. Otra de las componentes del framework es el assembly. Al compilar una aplicación, el código CIL creado se almacena en un assembly. Este incluye tanto los archivos de aplicación ejecutables, como pueden ser los tipo .exe, los .exe y los .dll, todo eso viene incluido ahí, pero no solo eso. La ventaja de esto es que también te da información detallada de todo lo que tú quieres o de la plataforma a la que vas dirigida o del contenido. Eso significa que no necesitas otras cosas para compilar hacia un sistema nativo, solo necesitas contar con el assembly. Es por eso que simplemente cuando tú quieres migrar un código a otro, lo único que necesitas hacer es instalar la máquina correspondiente en tu máquina.
Instalando la máquina virtual que se necesita, perfectamente puedes correr ese mismo código o compilar ese mismo código en cualquier máquina. Ahora bien, dentro de lo que es el lenguaje tal cual, existen muchos paradigmas. El paradigma de la programación estructurada, el paradigma de la programación orientada a objetos, el paradigma de la programación orientada a eventos, y cada uno de ellos se comporta de diferente manera. Normalmente, cuando uno inicia en lo que es la programación y demás, lo normal es iniciar con programación estructurada. Cuando hablamos de C# no podemos hablar de algo como programación estructurada, porque C# tal cual está creado como un entorno de desarrollo de programación orientada a objetos. Eso es algo por lo que luego mucha gente cuando entra a lo que es C# se pierde, porque varía mucho de lo que es estructurada a orientada a objetos. Vamos a ver un poco más de lo que son los paradigmas que son requeridos para la programación. El primer paradigma es el estructurado. ¿Cómo se comporta este paradigma? El paradigma de la programación estructurada ejecuta una sentencia tras otra, consecutivamente, a menos de que encuentres una sentencia de control o de repetición. Una sentencia de condición o de control, que son las tres sentencias básicas de cualquier lenguaje. La sentencia secuencial, que es un printf, no sé, un system.out en los que usan Java, y lo que vendría siendo una de control, que donde entran lo que vendrían siendo los if, los switch case, el if else y cualquier estructura combinada de esos tipos de estructuras. Y lo que vendría siendo las de repetición, donde entran lo que vendría siendo el while, do while, el for each para los lenguajes que lo incluyen, y cualquier tipo de iterador. Esas son las tres sentencias que componen cualquier lenguaje. Ahora, el paradigma estructurado ocupa esas tres y las ocupa hasta el cansancio. Pone una secuencia de instrucciones una tras otra y de ahí hasta que no tengan ningún otro tipo de instrucción. A diferencia de eso, el paradigma orientado a objetos crea entidades que van a ser independientes una de la otra, las cuales solo tienen un propósito: recoger información en caso que la necesiten y en caso que no lo harán, y crear su función a partir de ello y entregar un resultado, independientemente de los demás objetos. Es por eso que la programación orientada a objetos se ocupa mucho cuando se habla de lo que es la reutilización de código. Tú creas un objeto que se va a encargar de una tarea y la hará infinitamente. Si creas una vez una clase que se encargue de sumar cierta cantidad de números o cierta cantidad de dígitos, no necesitas volver a crearla en un futuro cercano jamás. Entonces, es por eso que la programación orientada a objetos predomina sobre los lenguajes modernos, incluyendo forma gran parte de lo que es la orientada a eventos. De hecho, la programación orientada a eventos tiene su auge o su fuerte gracias a la programación orientada a lo que es objetos. En todas las máquinas que les fueron dadas, ya traen instalado un IDE para trabajar. El IDE lo buscan ya se hace en todos los programas o lo buscan directamente por medio de su nombre, Visual Studio 2010 versión Ultimate. Lo buscan, lo abren, van a ver esta pantalla que es la pantalla de inicio por primera vez, que les va a pedir o les va a preguntar que le digan sobre qué plataforma están trabajando o qué tipo de desarrollador son. Visual Studio es un IDE que abarca tantas cosas que muchas veces es difícil estar trabajando con lo que vendría siendo cada lenguaje a su totalidad. Entonces, lo que hace para facilitarle al desarrollador es mostrarte esto. Te dice qué configuración deseas, si eres un desarrollador de Visual Basic, si eres un desarrollador de Visual C#, o si lo eres de C++, o una configuración general, o te dedicas al desarrollo web. Nosotros le vamos a decir que queremos una configuración enfocada a Visual C#, que es la de aquí. Le vamos a decir que queremos iniciar Visual Studio con esa configuración. Aquí simplemente nos dice que está haciendo la carga necesaria para los contenidos. Vamos a esperar un momento. Y entonces, para los que no han trabajado con lo que es la programación orientada a objetos, vamos a iniciar con un poco de lo que vendría siendo los principios básicos de la programación orientada a objetos.
Ya dijimos que la programación orientada a objetos redundantemente se compone de objetos, pero esos objetos, ¿qué características tienen? Esos objetos constan de 3 características: una identidad, un comportamiento y lo que vendría siendo un estado. Esas 3 características componen a cualquier objeto en cualquier lenguaje de programación. Esas características prácticamente son la abstracción del mundo real dependiendo qué quieres modelar. En lo que es ingeniería del software, ingeniería de desarrollo, siempre están lo que ven a ser los términos de modelado, de esquematización, maquetación, diseño. Todo esto es dado por lo siguiente: si tú no modelas un software antes de empezar a codificar una sola línea, vas a tener que hacer muchísimas correcciones, muchísimas, porque no estableces los puntos ni las tareas de las que se va a encargar cada objeto. Y la programación orientada a objetos se basa en eso, en fragmentar el trabajo, crear objetos que se van a encargar de uno o máximo un par de trabajos y hasta ahí. Las demás responsabilidades pasan a otro objeto. Ya nos abrió lo que vendría siendo el IDE. Ese es el IDE que vamos a estar trabajando todo el curso. Y bueno, ¿qué nos muestra aquí? Nos muestra lo siguiente: la pestaña de menús, el explorador de soluciones, lo que vendría siendo la página principal, donde va a ser nuestra área de trabajo. Y bueno, nosotros vamos a estar trabajando de la siguiente forma: vamos a darle archivo, nuevo, y vamos a crear un nuevo proyecto. Y como lo configuramos como entorno de C#, directamente nos manda las opciones del lenguaje que elegimos. Nos dice que ¿qué queremos crear? Una aplicación Windows Form, una aplicación WPF, una aplicación de consola, una aplicación ASP. Para los primeros ejemplos vamos a estar trabajando con sentencias básicas y vamos a estar trabajando con lo que vendría siendo un Windows Form. Aquí podemos editar el nombre que vamos a querer darle. En este caso yo le voy a poner ejemplo 1 y le voy a dar aceptar. En ese momento Visual Studio va a empezar a hacer lo necesario para generar todos los archivos que voy a ocupar y nos va a presentar la siguiente pantalla de trabajo. En esta pantalla de trabajo vamos a poder ver varias cosas. El área de diseño, que es donde vamos a tener nosotros nuestros objetos visuales, que vamos a poder ir arrastrando, vamos a poder ir cambiar de tamaño, color, fuente. De este lado, aquí va a haber una relación de paneles bastante fuerte. Nosotros lo que queramos modificar visualmente, pocas cosas van a ser posibles modificarlas en el entorno visual. Cosas como el nombre de las etiquetas es válido, dimensiones de los objetos es válido, pero propiedades como el nombre de la variable, el borde, el color, algún efecto de transparencia, algún efecto de sombra, algún cambio de marco, todo eso se va a realizar desde un panel que va a estar en esta misma posición, que te lo voy a abrir, que es el de propiedades. Ahora, el explorador de soluciones lo único que nos va a decir es qué archivos conforman nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí nos dice que nuestro proyecto es una solución de nombre ejemplo 1. Dentro de él tenemos este paquete de archivos llamado ejemplo 1. Tenemos dentro de él varios submódulos: el de propiedades, que me permite saber las propiedades de mi proyecto; el de referencias, que me hace referencia a cada librería que estoy llamando; el de form 1, que prácticamente esto no es un paquete, sino es un objeto tal cual, que es un formulario. Y dentro de él, pues me deja ver lo que son los controles del diseño. Y aquí, pues, lo que es el programa .cs. Esa es la versión bonita de lo que es el formulario. Pero si damos clic o doble clic en program.cs, vamos a ver lo que se necesita para crear el formulario. Y aquí podemos ver claramente qué tipo de sentencias son conformadas o son necesarias para poder crear ese formulario que vimos visualmente. Ahora, vemos la instrucción que es using. Using, para los que están familiarizados con algún otro lenguaje, sería equiparable a un gatito include, a un import de Java, que prácticamente es un tipo de sentencia que me está mandando a llamar a traer ciertas clases, cierto paquete de clases que voy a ocupar
para poder crear en mi programa. Después de esto, ¿qué pasa? Nosotros tenemos lo siguiente, namespace ejemplo. Namespace ejemplo es lo que vendría siendo equivalente a un package en Java, que prácticamente yo estoy diciendo que las clases que yo escribo aquí o aquí declaro y las subsecuentes que declare con ese nombre pertenecen a una misma familia, a un mismo conjunto, y por ende, como pertenecen a un mismo conjunto, a una misma familia, se pueden comunicar entre sí. Dependiendo, ya después veremos los tipos de acceso, pero por el momento de esta forma lo vamos a entender. Todas las clases que son conformadas dentro de un mismo paquete tienen ciertas características que van a permitir comunicarse entre ellas o poder utilizar recursos una de la otra. Después vamos a ver, aquí el sumario no lo vamos a tocar, vamos a ver lo que es el hilo de aquí y el static void es lo importante. El static void main es lo equivalente al main de cualquier programa, de cualquier, ya sea Java o C. Pero aquí, ¿por qué nos dice un static? Porque todos los lenguajes que se dicen orientados 100% a objetos realmente hacen trampa. No son 100% orientados a objetos. ¿Por qué? Hay una condición que dice que para poder tener un objeto, debo de tener una clase que lo llame e instanciar a esa clase para tener ese objeto. Como yo apenas creé el formulario y demás, yo jamás estoy instanciando una clase, la clase que creé del programa, ni estoy llamando a un miembro que sea void, que sea main, perdón. Entonces lo que se hace es hacer trampa, por así decirlo, con la palabra reservada static. Static nos permite hacer como si instanciáramos objetos, o sea, crear objetos sin crearlos y pudiendo poner un main desde el principio. Ahorita esto suena un poco enredado, ahorita que veamos ya un poco más cómo se comportan los objetos, van a poder entender qué es esto de la trampa y por qué esto no es un objeto. Después de eso, ¿qué pasa? Nosotros mandamos a llamar a un objeto de tipo application con su método enable visual styles. Este método es el que nos permite ver los componentes visuales que estamos reflejando en el formulario. Después mandamos en el mismo objeto a mandar a llamar a otro tipo de método, que es el setCompatibleText Redimension in default. Esto es porque si yo meto mucho texto y le pongo que es verdad, entonces ¿qué va a pasar? Mi componente o mi objeto se va a redimensionar según mis necesidades. Muchas veces esto no es verdad, como lo han visto en cualquier aplicación o página web. Ustedes cuando meten el nombre de usuario, si lo metieron muy largo, no se redimensiona el cuadro, simplemente avanza tu nombre y el cuadro sigue con las mismas dimensiones. Y aquí simplemente decimos que vamos a correr ese objeto y vamos a crear un nuevo formulario, ya estableciendo previamente los parámetros que quisimos. Es por eso que es necesario dejar muy en claro en esta primera sesión el paradigma orientado a objetos, porque es completamente necesario desde el principio, simplemente al crear una aplicación. Ni siquiera le hemos movido nada, simplemente se creó y ya nos exige cierto conocimiento de lo que es la orientada a objetos. Le voy a dar F5, que es lo que vamos a estar usando para compilar, y nos va a mandar nuestra ventanita que va a decir form 1. Si no quieren darle F5, denle la flecha verde que está arriba al lado del debug. Y nos va a dar varias cosas. Nos va a dejar visualizar una ventana de variables locales, una ventana de pila de llamadas, y nos va a dejar interrumpir cualquiera de las llamadas o cualquiera de los métodos que se estén llamando uno por uno. Por el momento no estamos haciendo nada porque simplemente se creó el formulario. Ahora, si yo quiero empezar a modificar mi formulario de una manera simple, ¿qué puedo hacer? Para no tener la necesidad de ocupar código, empiezo a hacer lo siguiente. Yo de este lado tengo dos pestañas, la del cuadro de herramientas y la de origen de datos no la vamos a ver ahorita. El cuadro de herramientas me permite ver todas las herramientas que tengo disponibles dependiendo qué estoy trabajando. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo que yo esté trabajando en un WPF, a un Windows Form, a una aplicación de consola, a una aplicación Silverline, a una aplicación SAML pura. Todo eso se diferencia y dependiendo qué estemos trabajando es la caja de herramientas que nos va a mostrar
Por ende, no vamos a tener tanto problema de no poder ocupar alguna herramienta de la caja, porque inmediatamente el IDE nos muestra las herramientas compatibles con lo que estamos trabajando.